Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. En este video voy a hacer un argumento visual para que se entienda mi teoría de la objetividad del tiempo y el espacio. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que estamos observando? Una imagen del universo, ¿cierto? En este caso, esta imagen tiene un problema como todas las imágenes. ¿Cuál es? Que está enmarcado, es decir, tiene unos bordes, tiene un límite, ¿cierto? ¿Por qué esto representa un problema? Porque el universo como tal, el universo que conocemos es infinito, o sea que no tiene estos bordes, no tiene este límite, no tiene, no da esa impresión, el universo como tal no, si es infinito, no hay algo más afuera del mismo. Y en este caso la imagen tiene un problema, ¿por qué? Porque da la impresión de que si hay algo más afuera de esa imagen, ¿cierto? Pero hay que entender que ya esta imagen, ¿cierto? Que representa el universo, está dentro del universo mismo que es infinito. Bueno, entonces teniendo ya de entrada ese punto de partida, vamos a aclarar lo siguiente. Si es infinito el universo, ¿cierto? Si tomamos, por ejemplo, alguno de los elementos de la imagen, por ejemplo este, y lo imaginamos que viaja, si es infinito, este viaje que realiza este objeto, ¿cierto? No va en ningún momento a llegar al futuro o se va a salir del tiempo y el espacio en ningún momento, ya que como el universo es infinito, no es posible que a la vez se pueda salir de algo que es infinito, ¿cierto? Entonces, teniendo claro ese tipo de comprensión, los diferentes elementos que estén aquí en juego, cómo se desenvuelvan, cómo se muevan cada uno de ellos conforme a su situación, van a estar en el, digamos, presente, en el momento presente, desenvolviéndose. Ahora bien, lo que hay que entender es que pese a los cambios que hay de los diferentes fenómenos, es decir, que este se pueda mover de aquí hasta aquí o de aquí hasta aquí o de aquí hasta aquí, o que sus elementos internos se modifiquen, ¿cierto? Pese a todos esos movimientos que podamos captar respecto a cómo se está desenvolviendo cada uno de esos elementos, están en el tiempo y el espacio, ¿cierto? Entonces, ahí hay algo que es innegable de lo que estamos analizando y es que hay cambios, ¿cierto? Por ejemplo, este objeto podemos pensar que se movía acá a acá, de acá a acá. Entonces ahí hubo un cambio, ¿cierto? O en la existencia vemos como, o en un día cotidiano vemos como, por ejemplo, digamos, las cosas pasan y las cosas pueden cambiar, ¿cierto? Pueden desenvolverse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos desenvolvimientos están dentro del tiempo y el espacio mismo. Pero lo que ocurre es que se da un problema con la medida del tiempo que nosotros empleamos. ¿Por qué? Porque miremos que yo estoy apuntando a que el universo es infinito, ¿cierto? O sea, para donde este objeto, por ejemplo, coja, no va a parar. Si digamos que lo imaginamos que va para por allá, no pararía nunca. Si va hacia allá, en diagonal, no pararía nunca porque es infinito. Pero la manera en cómo hemos abordado esto tiene un problema de interpretación teórico. ¿Por qué? Pues este análisis, este ejemplo, ¿en qué sentido tiene un problema? Y es que esto, con la medida del tiempo que nosotros le hemos asignado, hemos hecho como una línea, ¿cierto? Como que esto se movió de aquí a acá en una línea y le ponemos como cierto tiempo a esos cambios. Un segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4, 5, 6, como una línea que da la impresión de que hay algo más allá de esa línea.
Es decir, si hacemos como la línea de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, como que sentimos por ese mismo imaginario de la línea de tiempo, que hay algo que está más allá de ese tiempo mismo, porque la línea parece que en un momento para y se tiene que volver a dibujar en ese movimiento de tiempo. Entonces creemos que eso estaría como fuera del tiempo en esa línea. Digamos, hagámoslo aquí derecho. Si esto se mueve de aquí a acá, tenemos la impresión de que esa línea llega en un momento en que se sale del tiempo, ¿cierto? Porque ese imaginario de esa raya da esa impresión de que en algún momento, entonces, si va muy rápido, incluso podría llegar al futuro. Pero en este caso hay que recordar que eso es infinito, o sea, que el universo es infinito, que eso es apenas una imagen de todo lo que abarca el universo, de esa infinitud, de que es la totalidad. Entonces, así eso vaya muy rápido, así eso tenga ciertos segundos y demás, no puede, pues no puede ir al futuro, sino que se desenvuelve en el ahora, pese a los cambios que tenga. Otra manera también interesante de analizar este fenómeno es que hay diferentes desenvolvimientos de de cada uno de los objetos y que esos cambios que se están dando, ¿cierto? Siguen dentro del tiempo y el espacio mismo, pero son relativos, es decir, la manera en cómo se mueve esta tiene sus elementos diferentes a los tiempos en cómo se puede mover esta, pero se dan en este tiempo y espacio mismo. Es decir, tienen un carácter relativo esta, por ejemplo, en relación a esta, pero en función a ese tiempo y el espacio mismo, ¿cierto? Siguen en el tiempo y el espacio, es decir, vemos que esos objetos están en el tiempo y el espacio mismo y se hacen relativos al mismo por las propiedades que tienen y el cómo se desenvuelven en ese tiempo y espacio. Quería subrayar entonces de este video y es esa problemática de medir el tiempo con esa situación lineal. ¿Por qué? Porque tiene un lado positivo y es que nos permite entender los cambios, ¿cierto? Que vemos como en un segundo pasó esto, en el otro segundo pasó esto, en el otro segundo se movió a este lado, en el otro segundo se movió acá, en el otro segundo se movió acá, en el otro segundo se movió acá, o si estaba en reposo, ¿cierto? Los elementos se desenvolvieron en reposo, hubo un movimiento de reposo, pero digamos que permite ir esa medida de tiempo lineal y que uno vaya asimilando esos cambios que en efecto se dan, pero tiene el problema de generar una impresión en el imaginario de las personas de que hay algo que está más allá del tiempo porque esa línea se está dibujando. Y de hecho eso no pasa porque ya vimos que el tiempo como tal ya es. El tiempo y el espacio ya son infinitos, o sea que no hay algo como más allá, no hay algo más allá de ese tiempo, no hay algo más allá de ese espacio, sino que en la medida en que son infinitos, en la medida en que cubren la totalidad, en que son esa totalidad, en que es el tiempo y es el espacio, la línea, ese imaginario de la línea se queda corto para entenderlo, ya que no hay algo que esté creando más tiempo. Es decir, cuando nosotros dibujamos la línea, parece dar la impresión de que se ha generado más tiempo en el sentido en que hay un espacio, es como si hubiera una parte del universo en la que no hubiera tiempo y espacio y se hubiera generado tiempo y espacio en ese lugar, pero eso es falso. El tiempo y el espacio ya son. Para lo que sí sirve esa línea es para entender esos cambios, pero hay que recordar el dilema en el que cae o el problema en el que cae esa misma línea, que da la impresión de que hay como algo que está más allá del tiempo y el espacio, sobre lo cual el mismo tiempo y espacio va a intentar abarcar siendo a la vez infinitos. Entonces hay que cuidar ese tipo de conceptos, hay que problematizarlos y nada, este era un argumento visual para que se entienda la objetividad de mi teoría de que el tiempo y el espacio son objetivos y que lo que cambia es el carácter relativo de cómo se desenvuelven los diferentes fenómenos con respecto al mismo. Un abrazo y espero que disfrutes este video.